Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Quería hablaros en esta ocasión de qué se necesita si queréis montar vuestra propia web y no tenéis presupuesto inicialmente para contratar a una consultora que os haga un desarrollo personalizado de un determinado tamaño. Seguro que habréis escuchado que con CMS, con plantillas como WordPress, WooCommerce, PrestaShop, es súper fácil tener tu propia página web, etcétera, etcétera. Pero hay unas consideraciones que debéis de tener en cuenta, además de clarificaros cuáles son los pasos importantes que tenéis que llevar a cabo. Primero, comentar que tendríais como dos grandes caminos. Uno de ellos sería recurrir a plataformas como Wix, Hostinger o similares, que os van a dar plantillas de páginas web y una interfaz para hacerla de forma fácil, pero debéis de considerar que en ese caso no vais a tener el control absoluto sobre los archivos de la página web, sobre los estilos de la página web, bases de datos, dominio, etcétera, sino que estaríais como una especie de régimen de alquiler bajo las condiciones y la interfaz que estas plataformas os van a establecer, y que si el día de mañana queréis migrar, o sea, queréis escalar a una infraestructura más grande porque vuestro negocio va bien, pues lo vais a tener un poquito más complicado que si fuerais los propietarios tanto del dominio como del hosting de forma única. Y el otro camino, que es el que os recomiendo, es que contratéis, no que montéis en vuestra propia casa un hosting, un equipo servidor ni nada de eso. Eso sí que no es en absoluto recomendable, porque estáis sometidos a una velocidad de bajada y subida domésticas, a que si se cae la conexión dejáis de dar servicio, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que podéis hacer es contratar el servicio, el hosting y los dominios con un proveedor externo. Yo en este caso os voy a enseñar DynaHosting, que es el que utilizo y que sé de primera mano que va muy bien, que tiene un soporte 24 horas y que te va a atender personas cuando lo necesites y van a resolver el problema de forma eficaz y rápida. Y además tiene un panel muy intuitivo, muy sencillo de manejar, que te permite desplegar de forma prácticamente autónoma frameworks como por ejemplo WordPress. ¡Uy! El baile del soborno se baila así, así. Lo primero que debes de considerar, ya antes de mirar un dominio, es ver si el nombre que has elegido para tu página, para tu tienda, lo que sea, está libre. Te recomiendo que visites la Oficina Española de Patentes y Marcas en caso de que operes en territorio español, y si vas a registrar una marca europea, pues la OEPM está relacionada también con las bases de datos europeas, o si lo vas a hacer en otro país, que compruebes cuál es el organismo encargado de registrar marcas en ese sitio. En este caso, desde la OEPM, como os comento, tenéis aquí un apartado que es marcas y nombres comerciales, y tenéis por aquí un apartado que es buscar marcas y nombres comerciales. Entonces yo me iría aquí, vale, localizador de marcas con efectos en España, búsqueda por denominación, que es la búsqueda del nombre. Y por ejemplo, si quiero montar un negocio que sea Mercería Lolita, pues lo pongo y busco localizar. Y como veis, pues en este caso no hay ninguna denominación registrada. Evidentemente, si busco cosas como Mercadona, veréis que hay varias empresas registradas con ese nombre. Decir que podéis registrar una denominación que se dedique a un epígrafe, o sea, que tenga un objeto de negocio distinto a otra que ya está registrada. Si yo quiero registrar Mercadona y me voy a dedicar a vender ropa, pues si no está registrado con ese fin, en ese epígrafe, lo podría hacer. Y una vez que veis que está libre, pues podéis solicitar la marca o nombre comercial, podéis iniciar un proceso de registro por el cual debéis de cubrir un formulario básicamente, y al acabar pagar unas tasas que están en torno a los 120 y pico euros. Y con esto la marca quedaría registrada durante 10 años, después la tendríais que renovar. Bien, después de comprobar que el nombre elegido pues no es un problema, no hay otro igual registrado con el mismo objeto de negocio, pues podéis comprobar si el dominio con ese nombre está libre y, de ser así, registrarlo. Entonces aquí
por ejemplo en Dynahosting, pues pondríamos en el apartado de dominios Mercería Lolita. Y aquí vemos que tanto el .com como el .es están libres, que tienen un precio anual de 10,99 más IVA, 9,75 más IVA. Os recomiendo que registréis el .com y el .es si vais a operar en España, y si vais a operar en cualquier otro país, que registréis el .com y el de vuestro dominio geográfico, porque si acabáis teniendo repercusión, si la empresa va bien y solo registráis el .com, por ejemplo, pues otra persona podría coger el .es para aprovecharse de vuestro posicionamiento, del nombre. Entonces registráis los dos y os curáis en salud. En este caso los añadimos al carrito. ¿Quieres saber más sobre qué es un dominio y cómo funciona? Te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo en donde lo analizo más en profundidad. Y lo otro que vas a necesitar es un hosting, que es el alojamiento en donde van a estar tus archivos de la página web, donde vas a poder tener tus correos propios, @mercerialolita.com, y en donde se va a gestionar el tráfico, el acceso a tu página web. Fijaros que un hosting profesional Linux, como el que veis aquí, con 100 GB de espacio, con transferencias ilimitadas, con correos ilimitados, que es un hosting más que suficiente si vas a tener un tráfico de 1000, 2000, 3000 pedidos mensuales, lo cual para empezar yo creo que está bien para prácticamente cualquier negocio o cualquier plataforma, es más que suficiente. Y fijaros que ahora mismo, por ejemplo, pues el precio de ese hosting sería de 33 euros más IVA anuales. Es decir, tendríamos un total, si confirmo, fijaros, con IVA de 65,03 anuales, 2 dominios y el alojamiento. Por eso os comentaba que esta solución, que va a ser un hosting propio, que vais a controlar prácticamente todos sus parámetros, con ciertas limitaciones, acaba siendo a medio plazo más económica que soluciones como Wix o similares, que realmente, como os decía antes, os van a dar plantillas y no vais a ser los propietarios ni del hosting ni de los dominios en última instancia. Has vuelto a ser boludo, boludo. Seguirás siendo siempre el mismo boludo. Seguirás siendo el mismo boludo siempre. Seguirás siendo un boludo siempre. Debes dejar de ser boludo, boludo. Y medio boludo. Si os fijáis aquí ya estoy dentro de mi perfil de usuario, dentro de Dynahosting. Aquí tengo pues una serie de dominios registrados a mi nombre. Y si me voy a hostings, pues tengo ahora mismo estos hostings activos. Imaginaos que acabáis de dar de alta el hosting y queréis montar un WordPress, que vuestra base sea WordPress. Bien, yo me voy a ir a este de aquí, escueladeinformática.com, y fijaros que aquí me marca autoinstalables, WordPress. Esto es porque esta página es un WordPress. No, ¿en serio? No me diga, nunca me lo hubiera imaginado. Para enseñaros cómo sería la instalación, voy a crear un directorio dentro de la web, porque si no lo que ocurriría sería que machacaría en la página que ya tengo ahí. Entonces me voy a ir aquí en el menú donde pone apps autoinstalables, aquí voy a buscar WordPress, como veis, esta, y le digo configurar. Bien, en lugar de en la raíz del directorio, que sería en la raíz de mi página web, le voy a decir que quiero elegir un directorio. Bien, y aquí voy a crear uno nuevo que se va a llamar Lolita, por ejemplo. Y le digo crear carpeta. Bien, ya tengo aquí mi carpeta Lolita seleccionada. Voy a darle un título inicial a la página, Mercería Lolita. Email de la persona administradora. Voy a poner el info@escueladeinformática.com. Una contraseña, usuario. Voy a ponerle admin. Y repito la contraseña. Bien, pulso aceptar. Y es cuestión de unos minutos que la instalación finalice y vemos cómo quedaría. Bien, fijaros, ya lo tendría instalado. Aquí está. Vale, dentro de mis instalables, que podríais tener varios, podéis tener subdominios y subdirectorios y tener distintos instalables. Pues en este caso aquí dentro del directorio Lolita ya tendría mi WordPress. Vamos a echarle un vistazo. Esto es como se ve nada más cargar la parte pública. O sea, si ahora escribimos esta URL, pues veríamos el tema de WordPress por defecto y vacío. Y vamos a irnos a la parte de administración, aquí. Y vamos a meter el nombre de usuario y contraseña que hemos configurado antes de lanzar la instalación. Y aquí tengo la interfaz de administración de mi WordPress, donde pues podríamos empezar, por ejemplo, tocando la apariencia en el apartado temas, ¿veis?
Aquí podría elegir un tema distinto, por ejemplo este, le digo aquí activar y después personalizar. Y si bien este no es un manual de WordPress, pues veis que ya lo tendríais totalmente operativo. ¿Que queréis una tienda online? Bueno, pues podéis elegir otro CMS como PrestaShop o dentro de WordPress en plugins instalarnos por ejemplo un WooCommerce. O sea, desde aquí podemos añadir un nuevo plugin, buscamos WooCommerce y aquí lo tendríais. Le daríamos a instalar ahora, activamos y os va a saltar el asistente de configuración donde vais cubriendo los datos de la tienda. Se lleva a cabo una configuración inicial rápida y ya lo tendríamos instalado y tendríamos que seguir lógicamente pues personalizando los datos y las configuraciones de nuestra tienda. Pero aquí, si veis la parte pública, ya tenemos un esqueleto de una página web con un tema que, como visteis en el apartado de apariencia, podéis cambiar, un carrito de la compra perfectamente operativo y una interfaz que nos va a permitir dar de alta productos, categorías, gestionar pedidos, etcétera, etcétera. Como os digo, esto no es un manual ni de WordPress ni de WooCommerce, pero si revisáis documentación, si le echáis un vistazo, veréis que no tenéis que tener conocimientos profundos de informática para poder gestionarlo. Además, como os decía, dentro del hosting aquí podéis, por ejemplo, dar de alta correos propios desde el apartado emails. Aquí veis que tengo estos emails configurados y en cualquier momento aquí, por ejemplo, pues doy de alta uno nuevo, mercería lolita@escueladeinformática.com. Pongo aquí una contraseña, crear cuenta y ya tendría mi cuenta operativa. Aquí tenéis los datos para configurarla en un gestor de correo como Outlook, Gmail o similares, y también tenéis el acceso webmail. Desde el webmail de Dina Hosting, poniendo aquí el nombre de usuario, que es el correo, mercerialolita@escueladeinformática.com, y la contraseña. Aquí ya estoy accediendo a la cuenta de correo que me acabo de crear y como visteis con este hosting, por ejemplo, pues tenéis infinitas cuentas de correo, siempre dentro del límite de los 100 gigas de espacio, que en cualquier momento podríais escalar a un plan superior. Aquí podéis gestionar las bases de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, la base de datos MariaDB de nuestro WordPress. Y también podemos acceder directamente a los archivos. Hay aquí un apartado de FTP, como veis. Aquí tendríais los datos de acceso para un cliente FTP y aquí las cuentas activas. Entonces, con un filecilla, por ejemplo, y con esos datos pongo aquí el servidor, aquí el nombre de usuario y aquí la contraseña, conexión rápida, confiar en el certificado, y aquí estoy accediendo a los archivos. Aquí dentro de la carpeta Lolita pues tenemos todos los archivos de mi WordPress perfectamente accesibles, es código abierto y editables. Aquí, por ejemplo, dentro de WP Content, WordPress tiene una carpeta que es Themes y aquí todos los temas que están instalados a nivel de estilos, puedo acceder a ellos, archivos CSS, a las fuentes, a las imágenes, archivos PHP y modificarlos. Claro que evidentemente para esto pues ya necesitáis conocimientos de programación, ya necesitáis o bien tener a alguien que lo desarrolle y os lo modifique o hacerlo vosotros mismos. Pero para tener una base inicial, WordPress os ofrece por defecto suficientes opciones de configuración y además, teniendo el hosting y el dominio a vuestro nombre y teniendo el 100% de la capacidad de gestión sobre los mismos, pues os aseguráis de que sois los únicos que vais a poder administrarlo, y si el día de mañana queréis escalar a una infraestructura más grande, pues hacéis una migración, contratáis una empresa que os gestione un desarrollo mayor, etcétera, etcétera. Espero que este vídeo os sirva para tener una idea un poco más clara de cuáles serían los pasos iniciales si queréis gestionar vuestro propio dominio y vuestro propio hosting, y cómo de forma sencilla, con proveedores de servicio como Dina Hosting, podéis montaros un WordPress y personalizarlo sin tener conocimientos de programación, ni siquiera para desplegar la base de datos y los archivos en el servidor, porque con la opción de autoinstalables ya os lo va a hacer automáticamente. Un saludo.